Bueno, Juan, ¿y por qué es mejor invertir en una patente de la Faricamentos que invertir en una patente de un particular? Bien, pues en caso de ser, por ejemplo, un empresario que quieras un producto en exclusiva y demás, pues lo hemos dividido un poco en 3 puntos. El primero y principal es que vas a tratar pues con la fábrica de inventos y con nuestro catálogo, en el cual pues ya los inventores ya han pasado por un proceso, ya han pasado por un poco pues esa asesoría nuestra y vamos a poder cuadrar mucho mejor lo que te interesa a ti como empresario o como persona que va a invertir en esa patente y entre ellos pues como inventores. De la otra manera tendrías que el precio de la patente seguramente sea mucho más alto, la burocracia y todos los sistemas va a haber muchísimo más fricción. De esta manera nosotros lo hacemos mucho más fácil. Ese es el punto número 1. Claro, es que nos hemos encontrado muchos casos, Juan, en los que un inversor o un empresario va a comprar una patente a un particular y normalmente, claro, como sabe que hay un inversor detrás y sabe la empresa que hay detrás, pues se crece y entonces dice, bueno, pues entonces como me lo está pidiendo esto, pido el doble o pido el triple. ¿Y qué ocurre? Que entonces los precios aumentan y entonces el empresario ya no le interesa porque se ha crecido mucho la venta. Es como si tú vas a vender un piso y porque te lo vaya a comprar un multimillonario le cobras el doble. Pues al final no le interesa el precio porque ese multimillonario sabe el precio de mercado y entonces ese piso no le interesa. Pues con las patentes pasa exactamente lo mismo. Y al mismo tiempo, si eres empresario o si eres inversor, puedes invertir también en productos propios y decir, oye, voy a desarrollar mi producto propio. Eso está muy bien y también te podemos asesorar si quieres hacer ese paso, pero al mismo tiempo tenemos todo un equipo que te puede ayudar en esos pasos, pero te darás cuenta que crear una idea hace falta tener pues todo un equipo de I+D+I, plantilla, un costo alto, un mantenimiento. Entonces, bueno, si lo vas a hacer tú porque eres el empresario y has tenido la idea, fenomenal. Pero si ya quieres generar mucho volumen de muchas ideas y muchos proyectos, pues bueno, pues al final te viene muy bien que nosotros te aportemos también ideas. Bueno, y el tercer punto que teníamos aquí un poco como principal también, ¿cuál sería, Guillermo? Bueno, pues el tercer punto sería comprar o licenciar la patente a una patente de la Faricamentos que sea de un cliente de la Faricamentos o ya sea en particular de la Faricamentos. Y bueno, hay que ser consciente que nuestra empresa lleva más de 10 años, lleva desde 2012 funcionando, llevamos más de 3.000 acciones con patentes, hemos asesorado a más de 35.000 inventores, inversores y empresarios y tenemos un amplio catálogo de productos y sabemos lo que estamos haciendo. Entonces podemos ponerte en contacto con nuestra comunidad que te va a ayudar a tener todo tipo de ideas además que las podemos verificar por nuestro equipo de comercialización que tienen viabilidad comercial.